suscribir, dar like y compartir. Espero que se encuentren todos bien. Bueno, y continuando con la serie de género, estamos empezando hoy con la parte 3. Y por ello, el día de hoy hablaré de los roles de género y estereotipos. Esperando que esta emisión sea de su agrado, comenzamos. ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? Nos lo hemos preguntado en alguna ocasión. Bueno, el sexo es la diferencia de características genéticas que nos ubican como hombre o mujer. Es decir, para mejor entender, se nace con él. El género es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales construidas en cada momento histórico y cultural. Son construcciones socioculturales, porque no es lo mismo ser mujer en México que ser mujer en Asia. Entonces tenemos también que los roles de género es el conjunto de funciones y tareas que se generan como expectativa o exigencias sociales de comportamiento masculino o femenino. Expectativas de género, esto es cómo debe ser y cómo debe comportarse cada género. Mujer, belleza, ternura, hombre fuerte, masculino. Muchas mujeres que sufren de violencia creen que dicho maltrato está justificado y se convierten en una costumbre para ellas o en el respeto de ellas por miedo, vergüenza, por temor al fracaso, por el qué dirán, por lo cual aceptan el maltrato e incluso lo ocultan y justifican, por lo que siguen soportándolo en silencio por muchos años. La mujer se encuentra inmersa en una problemática que no percibe, mucho menos la puede resolver por sí sola. Pero es a ella y solo a ella a quien en primer término corresponde tomar las riendas de su vida y poner un alto. Ahora vamos a ver cuál es el concepto de la perspectiva de género. Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de opresión como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres. Contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de tomas de decisiones. Ahora vamos a ver un tema muy sensible también, que es la transversalidad, que para mí es el cómo vamos a bajar, en palabras coloquiales, cómo vamos a bajar todas esas políticas y todos esos constructos y todos esos conceptos para poderlos aplicar y que lleguen a ser beneficiadas las mujeres. Entonces tendríamos como concepto que es la incorporación, la aplicación del principio de igualdad y el trato de oportunidades entre mujeres y hombres a las políticas públicas, de modo que desde tales se garantice el acceso a todos los recursos en igualdad de condiciones. Se planifiquen las políticas públicas teniendo en cuenta la desigualdad existente y se identifiquen y evalúen los resultados e impactos producidos por estas en el avance de la igualdad real. Esto debe de tener un trasfondo de estudiar la realidad social en cada país, en cada momento histórico y en cada época. Se requiere entonces que los gobiernos de cada país hagan un estudio, que es lo que estaba comentando anteriormente, a fondo sobre las necesidades y requerimientos reales de la población, para que sea un traje hecho a la medida esa política pública precisamente. Es decir, con ello, para que las políticas públicas que se hagan sean aplicables y operables para cada comunidad. Como obligaciones, las autoridades de todos los países y gobiernos tienen el que implementar planes, programas, crear instituciones y acciones que puedan en primer término prevenir, tratar, erradicar y castigar en su caso la violencia familiar y contra la mujer. Ojo, este aspecto de la violencia familiar, como se los comenté, lo vamos a seguir retomando, lo vamos a seguir tratando. Pero ¿qué puede hacer la víctima? La víctima tiene que ser consciente de que ella tiene que solicitar un buen trato de esas autoridades o que se derive a otra autoridad para su atención. Hay que exigir nuestros derechos en el acceso a la justicia. Y recuerda, mujer, no estás sola.
Busca apoyo en tu círculo primario. Sé fuerte y sigue adelante. En una siguiente serie de cápsulas jurídicas tocaremos cómo denunciar delitos de género y cuáles son los requisitos para la integración de la carpeta de investigación y, como he repetido ya a lo largo de esta serie, cuál es la atención que deben de recibir las víctimas. No se lo pierdan y no olviden suscribirse a mi canal. Muchas gracias, fue un placer estar con ustedes. Hasta pronto.